Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, en Canaán, en el campo que Abraham le compró a Efrón el hitita, para que lo enterraran ahí. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir tu padre nos encargó que te dijéramos esto. Perdona, por favor, a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu Padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José les replicó: no tengan miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo. Yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de sus padres y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manases. Finalmente José les dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. ¿Qué significa esas palabras de Cristo? De que el discípulo le basta ser como su maestro y el criado ser como su amo. ¿Qué significa ese ser como el maestro y ser como el amo? Significa ser una sombra. ¿Qué hace la sombra de una persona? Sigue lo que hace esa persona. No sé si a ustedes es el contrario, que vuestra sombra haga otra cosa que ustedes hacen. Desde luego yo nunca lo he visto. La sombra de una persona siempre sigue lo que está haciendo. Es decir, representa tal cual lo que hace esa persona. Aprender a ser sombra de Cristo. Eso es lo que nos pide. Ser como el maestro. Hoy en día, el hombre de hoy quiere mostrar que él es más sabio que Dios. Y cuando el hombre quiere llegar a ese egoísmo de mostrarse más sabio que Dios, cae en las ideologías. Claro, porque ¿qué le va a pasar? Piensa que por forjar esas formas de vivencia ya está por encima de Dios. Pero no hay ninguna ideología que se sostiene de por sí. Porque las ideologías siempre van en contra del derecho de Dios. Van en contra de la voluntad de Dios. Son cosas forjadas por el hombre. Y la forjamos y somos nosotros que sufrimos más con esas ideologías. No podemos ser más sabios que Dios. Una de las virtudes que le cuesta más al ser humano vivir es la virtud de la obediencia. Nos cuesta obedecer. Es la cosa más difícil al ser humano. Porque nos gusta hacer la cosa de nuestra forma, de nuestra manera. Nos cuesta seguir la norma de otro. Nos cuesta hacer la voluntad de otro. Es como si el hecho de hacer lo que nos dice el otro, es como si nos está quitando nuestra libertad. Sobre todo con nuestra relación con Dios. Dios nunca nos quita nuestra libertad. Más bien la forja, la dé más fuerza cuando nosotros intentemos de ser obediente a Él. Nos cuesta ser obediente porque esas consecuencias del pecado original nos hace vivir con nuestro ego. Por eso Cristo nos dice hoy, el discípulo tiene que aprender a ser como su maestro. Aprende a ser como sombra, imitar a Cristo.
vivir conforme a su enseñanza. Eso es lo que te dará más vida, lo que te dará más tranquilidad, lo que te dará la paz interior. Porque conforme vas en contra de Él, conforme tú luchas para considerarte más sabio que Dios, estás esclavizándote psicológicamente, humanamente, espiritualmente. Aprendamos a ser como el Maestro. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y enviado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. No somos nosotros que hemos elegido a Cristo antes, es Él que ha tenido la iniciativa. Y si nosotros le hemos dicho sí, es porque nos vemos dispuestos a hacer lo que Él nos manda a hacer. Ahí está la libertad, ahí está la vida, cuando aprendamos a vivir conforme a Él. Porque las ideologías no nos llevan a largo camino. Te dan un placer de unos segundos y vuelves a lo mismo. Y tal vez vuelves peor. Cristo es la palabra. Él es la vida. San Buenaventura dice que la perfección cristiana consiste en hacer perfectamente las cosas diarias. Hacer perfectamente las cosas diarias. Y la fidelidad en las pequeñas cosas es una virtud heroica. No busques hacer grandes cosas extraordinarias. Lo que está a tu mano, lo que el Señor te ha pedido, como padre de familia, como madre de familia, como empresario, como persona que emplea a otros, como también empleado que tiene que rendir tareas a otros, tratar de hacer perfectamente las cosas diarias. Hacerlos siendo como Cristo, como Él nos manda, como Él nos enseña, porque ahí encontramos vida. Y solamente cuando hay esa intimidad con Cristo, ahí nuestra sabiduría se engrandece y a la vez se hace más humilde, porque Dios es más que nosotros. Y cuentan que un día San Buenaventura, que es el santo que celebramos hoy, es un amigo de Santo Tomás de Aquino, ¿no? De sí son los dos pilares en ese momento de las órdenes mendicantes. Santo Tomás de Aquino es dominico y San Buenaventura es franciscano. Y los demás son cabezas, ¿no? Estudiantes que han estudiado la teología, que se han dedicado toda su vida para pensar el misterio. Y un día San Buenaventura le dice a Santo Tomás, le pregunta, ¿dónde tiene su biblioteca? Donde saca tanta ciencia con todo lo que ha escrito, sus meditaciones. ¿Dónde tiene su biblioteca? Él quiere saber dónde está su biblioteca. Y Santo Tomás le dice, pues sígueme. Y le llevó a su celda, ¿no? De monje. Le llevó a su celda, corrió la cortina y le enseñó su biblioteca. Le dice, esa es mi extensa biblioteca. ¿Y qué está en esa extensa biblioteca? Un reclinatorio frente a Cristo, una cruz, un crucifijo. Y le dice, San Buenaventura, se parece a la mía. Es decir, cuando el ser humano cae de rodillas delante de la sabiduría de Dios, ahí se da cuenta de que Dios es lo más. Y ahí se va nutriendo humildemente de Dios. Dejemos que Cristo nos nutre y luchemos para ser como Él, es decir, para vivir conforme a Él, porque en Él está la vida y la redención copiosa. Hacemos un momento de oración en silencio.